habíamos visto en la clase anterior, bueno, cómo la posición de Schelling, a diferencia de la de Fichte, digamos, eliminaba esa disimetría entre la situación de sujeto y la de objeto, eliminaba esa disimetría que había en Fichte entre la situación de sujeto y la de objeto, en aquello que llamamos... He tenido que ir al otro edificio porque aquí no tenía... Bueno, de todas formas, todavía no he dicho nada, Quiero decir que he empezado, más que nada, he empezado a hablar para evitar una situación extraña, ¿no? Pero no he dicho todavía nada de esto, entonces, eso que decía que hablábamos de la autoposición, que efectivamente es el significado que queda de la palabra yo, ¿no? y que digamos, a lo cual llegábamos a partir de aquella noción cristiana de lo práctico delante, la autodeterminación, la autoafirmación, en la cual precisamente el objeto es aquello que tiene que haber, porque la autoafirmación solamente puede ser autoafirmación frente a algo, autoafirmación superando algo, autoafirmación, digamos, dominando algo. De esto hemos hablado ya insistentemente en las clases anteriores, que bueno, hemos visto cómo eso se modificaba en Schelling, ¿no? Cómo eso se modificaba en Schelling con base en una serie de consideraciones que ya hicimos, referentes, por ejemplo, a la incompatibilidad entre la noción de absoluto, la noción de uno todo y cualquier unilateralidad, cualquier disimetría de ese tipo. Decíamos el superar los dualismos, independientemente de que esto necesite una fundamentación que más o menos ya se ha esbozado, ¿no? En ningún caso puede ser afirmar uno de los términos frente al otro, ¿no? Y que uno de los términos engulla o asimile, porque uno de los términos engulla al otro, en ese caso no se ha superado el dualismo y además está en una cierta contradicción, puesto que al eliminar lo otro se elimina también lo uno, ¿no? Eliminada la noche, quedaría eliminado también el día. Si no nos muriésemos no estaríamos vivos, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de consideración ha motivado desde el principio, incluso desde el momento en que todavía Schelling escribe como si estuviese exponiendo la misma posición de Fichte, pero enseguida se dan cuenta ambos de que están empleando las mismas palabras, pero no están diciendo lo mismo, ¿no? Ni están entendiendo lo mismo entre estas palabras, ¿no? Que incluso ya desde el principio, cuando todavía incluso emplea la palabra yo, hablando del propio Schelling, hablando de un sentido de autoposición, en la autoposición schellingiana decíamos, ya ocurre que ya ocurre que el ponente y el puesto que hay en esa autoposición, que por supuesto en Fichte son ambos yo, y entonces el objeto es lo que queda enfrente, digamos, superado, suprimido en esa autoafirmación del yo, del sujeto. En cambio en Fichte ese ponente y puesto que hay en la autoposición, esos dos lados de la autoposición, son ya en su propio objeto. Por lo tanto, decíamos, el objeto no será suprimible, ¿no? O sea, el objeto no, digamos, el pensar filosófico acerca del objeto, digamos, la fundamentación de la ciencia de la naturaleza, si entendemos por naturaleza el conjunto de los objetos posibles de conocimiento, ¿no? No será eso de la suprimibilidad, que sí sería el fundamento de Fichte. O sea, recordar que en Fichte habíamos de alguna manera deducido la física matemática, deducido la física en el sentido moderno de la palabra, a partir de ese postulado de suprimibilidad, a
objeto como lo de jure, aunque en ningún momento absolutamente tanto, pero de jure suprimible, es decir, aquello a cuya dominabilidad no existen límites absolutos, ¿no? Entonces el objeto era la autoposición es por ambos lados el yo, entonces simplemente lo suprimido por lo negado en esa autoposición. En cambio, bueno, por lo que acabo de decir, en Schelling no será así, sino que sujeto y objeto son ya el ponente y el puesto de la autoposición misma, y por lo tanto en el fondo han de ser lo mismo uno que el otro, ¿no? En el fondo han de ser lo mismo uno que el otro, y por lo tanto, pues digamos, tan consistente ha de ser lo uno como lo otro, y nada de ello será lo autosuprimible, nada de ello será lo suprimible, o lo de ello es suprimible, ¿no? Bueno, esto hace que esto que estamos haciendo, llámese la filosofía o llámese el saber o como se le llame, y dentro de un minuto hablaré de esta cuestión de nombres, ¿no? Por así decir, en Schelling, no, en fin, evidentemente, se despliega ya desde el comienzo, algo así como dos desarrollos que están obligados a, por una parte, ser cada uno de ellos en sí mismo tan consistente como el otro, ser cada uno de ellos tan consistente como el otro, ni ser cada uno de ellos en principio independiente del otro, y al mismo tiempo en el fondo ser como dos caras o dos expresiones de lo mismo, o sea, dos desarrollos, digamos, filosofía o pensar o como le queráis llamar, del sujeto y filosofía del objeto, ¿de acuerdo? Veremos cuáles son los nombres en un momento, que, repito, serán tan consistentes lo uno como lo otro, porque tan consistente es el objeto como el sujeto. Ahora no hay lo suprimible, aquello que simplemente tiene que estar disponible para un control en algún momento, ni siquiera en algún momento, sino simplemente a que no haya límite absoluto a la posibilidad de avanzar en ese control, ¿no? Esto ya no será así, sino que cada uno de los dos lados será tan consistente como el otro, y además en el fondo son lo mismo, pues porque en la autoposición el ponente y el puesto son ya el sujeto y el objeto, ¿no? En el fondo debe ser lo mismo, pero al mismo tiempo tan consistente el uno como el otro. Por lo tanto, habrán de poder desarrollarse esos dos canales de pensamiento, cada uno por su lado, digamos, en independencia el uno del otro, y que sin embargo pueda verse que en el fondo desarrollan lo mismo, de una manera, por un lado objetivo, por otro lado referente al sujeto. Bien, entonces he evitado hasta el momento darle nombres, solamente he dicho filosofía del sujeto y filosofía del objeto, ¿no? Porque simplemente surgieron en la clase anterior esos dos elementos con el nombre de sujeto y objeto, ¿no? He evitado el darle nombres porque efectivamente el darle nombres tiene problemas, y no solamente por lo que se refiere a el sujeto y el objeto, ¿no? Sino también el entender los nombres que le da Schelling tiene problemas, no solamente por lo que se refiere al sujeto y el objeto, ¿no? A los nombres sujeto y objeto, que sí, eso sí los emplea, de hecho, ¿no? Sino también incluso por el sustantivo filosofía que aparece ahí, ¿no? Que, bueno, por supuesto lo emplea, sí, por supuesto lo emplea, ¿no? Y lo emplean todos los idealistas, pero quizá os hayáis dado cuenta ya de que el propio nombre filosofía, con el tránsito de Kant al idealismo, desde el momento en que nos encontramos en el idealismo y ya no en Kant, el propio nombre filosofía de alguna manera se ha vuelto problemático, porque vamos a ver, en Kant la palabra filosofía sí tiene un sentido preciso, y preciso implica que evidentemente filosofía se diferencia de otras cosas, porque en Kant la filosofía no es el saber a secas, ¿no? No es el saber a secas, porque en Kant, como sabemos, el contenido es empírico, el contenido es empírico. El contenido no está implicado en la forma, por lo tanto el contenido no está implicado en qué consiste en general la validez
contenidos, ¿no? O sea, el contenido es empírico y la forma, o sea, digamos, el contenido, o sea, lo válido, pues es lo que quiere decir el contenido. Lo válido es empírico, ¿no? Lo único que es a priori es, digamos, en qué consiste la validez. Es decir, en qué condiciones tiene algo que requerir para poder ser admitido u homologado como válido. Pero incluso dadas esas condiciones, los contenidos que cumplan esas condiciones tienen que venir, si queréis, llovidos del cielo, empíricos, ¿no? Empíricamente dados, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, aquello que decíamos de que la forma no es genética, no genera el contenido. Por lo tanto, bueno, en Kant hay una cuestión de en qué consiste la validez, pero esa cuestión, el tratamiento de esa cuestión no nos da lo válido, el contenido que cumpla esas condiciones tendrá que venir dado empíricamente, ¿no? Entonces hay una diferencia entre la filosofía, que es, podríamos llamar la cuestión de en qué consiste la validez, por lo tanto la cuestión de la forma, la cuestión de lo que hemos llamado las condiciones de la posibilidad, y luego las ciencias o los saberes, que sería pues los contenidos, ¿no? La investigación de los contenidos. Por eso, por ejemplo, hablando de la física, que es, digamos, la versión más general posible de lo que significa la palabra ciencia, hablando de la física, en Kant dijimos, cuidado, para Kant el cuerpo de la física es empírico, lo único que es sintético a priori, lo único que es a priori, para Kant lo único que es forma, son determinados principios generales que definen determinados principios generales o postulados generales que digamos, definen qué es la física, incluso en contraposición a otros discursos que no se aceptan como válidos, ¿no? Incluso al pasar a Fichte contraponíamos lo que se entiende moderno por física con la explicación que daría un hombre del helenismo de la Edad Media o incluso de la Grecia antigua, por ejemplo la caída de una piedra, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí hay una teoría de las condiciones de la posibilidad, una teoría de en qué consiste la validez, una teoría, recordad lo de las condiciones de la posibilidad, por favor, no lo voy a repetir de cada vez, pero no lo olvidéis, hace tiempo que os explico qué quería decir ahí posibilidad y qué quería decir condiciones de la. Si lo habéis olvidado, recordadlo, ¿no? O sea, buscadlo en los apuntes o en los libros citados, o en los libros citados en la bibliografía o en lo que sea, ¿no? Pero no lo olvidéis, ¿no? Pero en todo caso, la filosofía es la teoría de eso, ¿no? Es la investigación de eso, y por lo tanto la filosofía no es el saber, porque el saber es justamente lo empírico, ¿no? El saber es el contenido, es el tener contenidos válidos. El tener contenidos válidos y los contenidos vienen empíricamente, ¿no? Entonces, bueno, pues la filosofía tiene, por así decirlo, una especie de identidad propia, por decirlo de alguna manera, en Kant, ¿no? Y no se confunde con simplemente el saber. Y esto tanto por el lado cognoscitivo, que es como el del que estoy empleando los ejemplos o las ilustraciones cuando digo la física, ¿no? Tanto por el lado cognoscitivo como por el lado práctico, habíamos quedado en que también en lo práctico los contenidos vienen dados empíricamente. O sea que qué máximas tengo en el momento, qué máximas sigo en el momento, aparte de que no puedo saber cuál es, por eso que dijimos en su momento, ¿no? Porque la máxima misma no es objeto de conocimiento, y todas esas cosas que he explicado en su momento, es que además el que tenga una u otra, eso es algo empírico, ¿no? Eso es algo empírico. O sea, las decisiones son contingentes, decíamos, ¿no? Tienen todas en común esa pretensión de la forma lógica de universalidad que decíamos, pero qué contenidos llenan esa forma lógica de universalidad es contingente en cada caso, ¿no? Por tanto, también ahí hay una distinción entre aquello que forma parte de la filosofía, que simplemente que es engendrar una decisión, ¿no? Y ese reconocimiento de la forma lógica de universalidad, y luego las decisiones, ¿no? O sea, también hay una distinción por ahí de la filosofía y el saber, solo que en este caso al saber no le llamamos la ciencia normalmente, quizás se le podría ver, al saber no le llamamos la ciencia, sino que le llamamos la conducta o algo así, ¿no? ¿De acuerdo? O la acción, o como le queráis llamar, pero en todo caso, efectivamente, la filosofía no da los conceptos. Bueno, en cambio, pues ya hemos visto que al pasar al idealismo, pues no es así,
no es así, que se pretende eso de la superación de ese dualismo, ¿no? Eso de la superación de ese dualismo, que por eso se pretende también que el propio reconocimiento de la forma no sea un encontrarse con, no sea un encontrarse con, porque siempre ya hay algo válido, puesto que lo válido es empírico, es contingente, entonces siempre ya tenemos solo uno o lo otro, y entonces el propio reconocimiento de la forma es ver en qué consiste la validez de eso válido que siempre ya tenemos, o en unos términos o en otros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el idealismo se rompe, por lo tanto, también este carácter. Primero se rompe la propia distinción contenido-forma, la propia distinción contenido-forma. Decíamos, todo lo válido ha de ser de entrada, en términos de Fichte, ha de ser de entrada a priori. Otra cosa es que nosotros, de hecho, no lo podamos conocer o no lo conozcamos más que por vía empírica, pero de suyo, si en verdad ocurre, si en verdad es cierto, ha de ser a priori, ¿no? Por lo tanto, se rompe la distinción entre contenido y forma, pero eso quiere decir que también dentro de la forma se rompe lo que pudiéramos llamar el inventario, la lista de elementos de la forma, y se pretende que todo se deduzca de un principio único, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, que en el idealismo sí hay lo que no había en Kant, es decir, uno todo, ¿no? Ese uno, ese puñetazo en la mesa, o como le queráis llamar, en el que está todo, ¿no? Uno todo, ¿no? Uno todo. Bueno, por lo tanto, ya no hay forma, contenido, ya no hay en qué consiste la validez y por otro lado lo válido. Digamos, en qué consiste la validez estará también ya incluido todo lo válido. Entonces, eso quiere decir que ahí ya no hay distinción entre la filosofía y el saber en su conjunto. ¿De acuerdo? Ya no hay distinción entre la filosofía y el saber en su conjunto. O sea, ya la filosofía, en el fondo, vamos a ver, si en qué consiste la validez, en la cuestión de en qué consiste la validez, ha de estar implicado ya todo lo válido, si en el hay verdad, ha de estar implicado ya todo lo verdadero, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que en la filosofía ha de estar ya todo el saber, ha de estar ya todo el saber. Pero eso quiere decir que el nombre filosofía mismo, de alguna manera, está perdiendo sentido, porque el nombre delimita algo, ¿no? Y si ya no delimita nada, porque ahí está todo el saber, ¿no? ¿De acuerdo? Porque ahí está todo el saber. Entonces, el nombre mismo está perdiendo sentido. De hecho, la propia palabra filosofía, al menos, no vamos a decir una palabra griega y no vamos a meternos ahora en cómo se origina esa palabra en Grecia, pero sí sabemos que llega a la modernidad, incluso al helenismo, con esa idea de significar algo así como preocupación por o amor a o búsqueda del saber, ¿no? Bueno, evidentemente esa misma manera de interpretar el significado de filosofía, es decir, como digamos, pretensión del saber, o amor al saber, o ocupación con el saber, o pertenencia al saber, o algo así, esa manera de alguna manera esa manera implica que la filosofía no es el saber, implica una distancia. Por lo tanto, implica esa distinción entre la cuestión filosófica y el saber a secas, que en el idealismo están cayendo. ¿De acuerdo? Esa distinción en el idealismo está cayendo. El nombre filosofía implica esa distinción, puesto que no significa saber. Filosofía no significa saber, significa ocupación a propósito del saber. ¿De acuerdo? No significa saber, significa ocupación a propósito del saber. Por lo tanto, el nombre es, digamos, más kantiano que idealista en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Porque significaría la preocupación por en qué consiste en general el saber. Pero esa preocupación es algo distinto del saber mismo, distinto mientras estemos en Kant, ¿no? Mientras estemos en Kant. Pero ya hemos visto que en cambio esa distinción
es precisamente lo que cae en el tránsito de Kant al idealismo, y por lo tanto pues también cae la distinción entre una pretensión entre una preocupación referente a en qué consiste en general el saber, en qué consiste la variedad de contenidos, y el saber mismo, o sea, los contenidos mismos. Por lo tanto, bueno, pues ahora llamarle filosofía se ha vuelto un poco una especie de tradición, sí, se ha vuelto un poco incómodo, una especie de tradición incómoda, ¿no? ¿De acuerdo? Una especie de tradición incómoda, porque primero porque ahí dentro debe estar todo. Ahí dentro debe estar todo. Segundo, porque el propio término filosofía interpretaba así amor al saber, preocupación por el saber, implica una distancia, que justamente es lo que hace la sufrimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Y de hecho, pues, bueno, evidentemente, la tradición incómoda, sin embargo, es una tradición enormemente potente, ¿no? Enormemente potente, y por lo tanto el término filosofía se mantiene, ¿no? Y vamos a seguir usándolo. Pero se registran intentos ya en Fichte de sustituirlo por otros. No vamos a entrar aquí en detalle de esos intentos, ¿no? Pero efectivamente sí se registran intentos, por otra parte está en los libros citados, ¿no? La explicación de esos intentos, ¿no? Y por lo tanto no vamos a entrar en esos intentos con ese tiempo en clase, ¿no? Estamos bastante escasos, pero sí que es significativo que precisamente en el idealismo y no en Kant, se encuentren efectivamente intentos de sustituir el término filosofía por otro que eventualmente puede ser simplemente el término saber, ¿no? El término ciencia, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, ¿no? ¿De acuerdo? Es una de las posibilidades. De hecho, en Hegel, por ejemplo, se encuentra más de una vez aquello de la pretensión de que la filosofía se desprenda de su venerable nombre de amor al saber para pasar a ser el saber efectivamente real, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? En todo caso, la filosofía no es específica de Hegel, sino de todo el idealismo. Bueno, aún así la palabra filosofía se mantiene incluso en Hegel, pero se mantiene porque es una tradición muy potente. Y entonces, pues hay estos dos lados, el sujeto y el objeto, o el saber del sujeto y el saber del objeto, de que he hablado hace un momento, refiriéndome a Schelling, a estos dos lados, pues sí que les llama Schelling filosofía de, y filosofía de una cosa y filosofía de la otra. Hasta aquí hemos dicho filosofía del sujeto y filosofía del objeto. Pero hay que advertir que la palabra filosofía está perdiendo contenido, de alguna manera, ¿no? Que la palabra filosofía está perdiendo, porque está perdiendo especificidad, esa cuestión, ¿no? Si se quiere, está perdiéndolo evidentemente por la vía de invadir lo demás. Esto es claro, ¿no? Por ejemplo, evidentemente en Hegel del cual pues se ha citado hace un momento esos giros que emplea más de una ocasión, en Hegel lo que pretende con eso que deje de ser el amor al saber para convertirse en el saber efectivamente real, lo que está pretendiendo es una filosofía en la cual, al menos de jure, aunque claro, de facto nunca podría ser, porque no se podría desarrollar todo de esa manera, pero al menos de jure esté incluido efectivamente todo el saber. Por lo tanto, es verdad que pierde especificidad por la vía de embullir todo lo demás, pero eso es una manera muy efectiva de perder especificidad. Ya hemos visto aquello de los dualismos y de que si uno de los términos suprime el otro, lo que hace es suprimirse a sí mismo, ¿no? Aquello de la noche y el día y el estar vivo y el morir, ¿no? Bueno, por lo tanto, el que sea así no solamente no disminuye el que pierda especificidad, sino que incluso de alguna manera hace más eficaz esa pérdida, ¿no? Bueno, a pesar de eso, sí, Schelling sigue diciendo filosofía de y filosofía de para referirse a esos dos lados de los que hemos hablado, pero desde luego ahí la palabra filosofía tiene este sentido que he dicho. Por ejemplo, la filosofía del objeto, que ya veremos luego cómo se llama, bueno, de hecho se llama de la naturaleza, ya lo voy diciendo, ¿no? La filosofía del objeto, ¿no? La filosofía del objeto sí que tiene este nuevo sentido, o sea, de que es un saber de uno todo, y de hecho, efectivamente, es una alternativa frente a la consideración del objeto como meramente suprimible, que hemos encontrado en la base de la física matemática, ¿no?
Por lo tanto, sí tiene ese carácter de saber a secas, de saber uno todo, de saber uno todo, pero es verdad que se sigue llamando filosofía, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos dicho que uno se llama, que la parte del objeto se llama filosofía de la naturaleza, porque naturaleza es un término clásico para designar efectivamente el todo considerado por el lado objetivo, ¿no? De hecho, pues incluso eso que estoy llamando la física matemática, pues en alemán, que es la lengua en la que escriben estos señores, se llama Naturwissenschaft, o sea, ciencia de la naturaleza, o saber de la naturaleza. Es decir, el objeto posible de conocimiento. Entonces, bueno, pues se llama filosofía de la naturaleza. Y el otro lado, ¿cómo se llama el otro lado? El lado referente o sea, eso mismo, pero por el lado del sujeto. Vamos a ver, aquí tenemos que introducir una palabrita que ya podíamos haber introducido hablando de Kant. Lo que pasa es que habríamos gastado mucho más tiempo en conjunto introduciéndola al hablar de Kant, porque habríamos tenido que explicar sus cambios de significado, mientras que introducirla desde ahora, pues no es que vaya a ser más rápido, muy rápido, pero sí más ahorrará tiempo en conjunto, que es el don más escaso de los que tenemos aquí, ¿no? Vamos a ver, Kant, en algún momento Kant, para referirse a eso que acabo de decir, de llamar ahora lo que específicamente es la filosofía en Kant, es decir, la investigación acerca de la forma o de las condiciones de la posibilidad, o como el propio Kant dice, la investigación no de objetos, sino de en qué consiste en general el que algo sea objeto, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no de válidos, sino de en qué consiste en general el que algo sea válido, ¿no? Por lo tanto, la investigación de la forma o de las condiciones de la posibilidad. Bueno, a eso Kant le había llamado en alguna ocasión investigación trascendental. Bueno, hay que advertir una cosa que es importante a la hora de que veáis, os enfrentéis con posibles textos de estos señores. De hecho, Kant solamente, habrá quien defienda que es solamente una cuestión de hecho y que es una casualidad, ¿no? Pero de hecho ocurre así. De hecho ocurre que en Kant solamente aparece empleada esa palabra trascendental para referirse a la investigación de la forma del conocimiento, solo del conocimiento. O sea, no aparece nunca trascendental refiriéndose a lo práctico. No aparece nunca trascendental refiriéndose a la investigación de lo práctico. Bueno, entonces se le había llamado trascendental a lo referente a en qué consiste en general el que haya objetos, en qué consiste en general el que un objeto sea objeto, en qué consiste en general la validez, si bien es verdad que solo ha empleado esa palabra en el terreno conocimiento. Bueno, la palabra, hay que decir que la palabra es bastante significativa, aunque muy escolar, pero es una palabra en realidad del latín de la Edad Media tardía, procede del latín de la Edad Media tardía, y lo que significa en ese latín de la Edad Media tardía, o sea, digamos, determinaciones trascendentales o conceptos trascendentales, son conceptos que de alguna manera tienen la misma extensión o el mismo alcance, la misma aplicabilidad que el concepto mismo de ente o de cosa o de ser. ¿De acuerdo? Bueno, entonces efectivamente Kant emplea esa palabra, que ha aprendido en la escuela, emplea esa palabra justamente para significar todo aquello que forma parte, o sea, que está implicado en el hecho de que algo sea válido, o sea, ¿no? ¿De acuerdo? Que está implicado en el hecho de que algo sea válido, es decir, sea, tenga validez, ¿no? O sea, tiene una cierta similitud con lo que hoy, bajo ciertas terminologías, no bajo cualesquiera, llamaríamos ontológico, ¿no? Ontológico quiere decir en qué consiste el que algo sea, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ese sea, el lenguaje que hemos empleado hasta aquí en clase, lo traduciríamos por sea válido, ¿no? Sea objeto válido, sea reconocible como objeto, ¿no? ¿De acuerdo? Tenga lugar como objeto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido?
Entendido así, la palabra ontológico así, o sea, ontológico sería lo perteneciente o relativo a en qué consiste que algo sea, es decir, lo perteneciente o relativo no a aquello que es, sino a en qué consiste que algo sea, ¿no? Entendido así, pues es equivalente a ese trascendental de Kant, ¿no? Con la única particularidad de que Kant lo emplea solo para el lado conocimiento, es decir, no emplea nunca esa palabra trascendental referente a investigación de la forma de lo práctico, sino solo de lo cognitivo. De hecho, inmediatamente después de Kant, esa limitación que acabo de decir se ha perdido y se emplea trascendental para referirse a la investigación sobre la forma en general, sea de lo cognitivo, sea de lo práctico o de lo que hubiere, Eso ya inmediatamente después de Kant, casi, digamos, antes de llegar a Fichte incluso, ¿no? Antes de llegar a Fichte. O sea, eso de que Kant emplease solamente para lo cognitivo, cuando encontréis trascendental en un texto de Kant, se referirá a lo perteneciente o relativo a la investigación sobre la forma, pero la forma de conocimiento, no de lo práctico, ¿no? Esa limitación solo vale para Kant. Inmediatamente después, lo trascendental es lo referente a lo a priori, por tanto. Todo lo referente a lo a priori. Bueno, entonces, con el tránsito, todo lo referente a lo a priori, pero además con el tránsito de Kant al idealismo, bueno, pues con el tránsito de Kant al idealismo, esa distinción entre a priori y empírico, entre a priori y empírico, pues digamos, se ha volatilizado o se pretende volatilizarla, ¿no? Se ha volatilizado o se pretende volatilizarla. Vamos a ver, por de pronto, a esa hemos hablado en la clase anterior del sujeto, ¿no? Recordad lo de sujeto y objeto, ¿no? Habíamos hablado de cómo la palabra sujeto en principio, significaba cosa, significaba ente, ¿no? De cómo la palabra sujeto en principio significaba cosa, significaba ente, y que se pasa a hablar de el sujeto en el momento en que lo ente pasa a ser uno todo. Por lo tanto, en principio, a favor de esa tendencia que en definitiva en lo que se expresa es en el idealismo frente a Kant, ¿no? ¿De acuerdo? Lo cual no quiere decir que eso no esté ya antes en la modernidad, ¿no? Y que Kant no sea un granito de arena en esa tendencia moderna. Bueno, pero lo de antes aquí no lo tenemos que estudiar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la palabra sujeto pasa a ser el sujeto, pero por otro lado decíamos, la palabra sujeto pasa a significar el sujeto cuando lo ente, la cosa pasa a ser uno todo, porque la palabra sujeto en principio lo que significa es cosa, lo que hay, aquello que puede tener predicados, ¿no? Aquello de lo cual se dice algo, ¿no? Bueno, pasa a ser el sujeto singular cuando lo que hay pasa a ser uno todo, ¿no? Cuando lo que hay pasa a ser uno todo. Y además de pasar a ser el sujeto y por tanto uno solo, pasa a relacionarse o pasa a identificarse con yo, con algo que puede decir yo, precisamente en virtud de esa conexión entre lo uno y lo otro que hemos visto siguiendo a Fichte, ¿no? Precisamente en virtud de esa conexión entre lo uno y lo otro que hemos visto siguiendo a Fichte. O sea, precisamente todo lo que hemos visto de Fichte, pues desarrolla de una manera que hasta el momento no ha sido refutada, ha sido acusada de unilateralidad y todas estas cosas, ha sido acusada de inconsistencia, de no ser consistente con la pretensión de superar los dualismos, etc. Pero el razonamiento intrínsecamente no ha sido refutado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y ese razonamiento lo que hace es identificar el uno todo, identificar lo absoluto, identificar aquello en lo cual ya está todo con la propia autoposición, y por tanto, bueno, que significa la palabra yo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, que significa la palabra yo. Bueno, entonces sujeto se ha identificado con yo. Bien, entonces decíamos, esas
esos constitutivos de la forma, es decir, lo de antemano válido para todo objeto posible, de lo de antemano válido para todo objeto posible, porque define en qué consiste que algo sea objeto, porque define en qué consiste que algo sea válido. O sea, por lo tanto, todo lo que está en lo que en Kant propiamente se llama filosofía, ¿no? Que es la investigación referente a la forma o a las condiciones de la posibilidad, distinta de saber qué contenidos. A eso Kant, evidentemente, nunca lo hubiera llamado el sujeto, ¿de acuerdo? Nunca lo hubiera llamado el sujeto. Hoy, cuando se expone a Kant, sí que se dice el sujeto, para referirse al conjunto de eso, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es que hoy cuando expone a Kant, porque entre Kant y hoy han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces hoy, incluso exponiendo a Kant, pues a veces a todo eso junto se le llama el sujeto, ¿no? Se le llama el sujeto. Se le llama el sujeto, ¿por qué? Bueno, pues porque por el medio entre Kant y nosotros, y ya incluso entre Kant y Schelling, a través de Fichte, ha habido un proceso que ha pretendido, y ese proceso es precisamente el idealismo, ¿no? Ha habido un proceso que ha pretendido, digamos, absorber todo en eso, y por tanto convertir eso en el uno todo, convertir eso en el uno todo, al cual sí se refiere la expresión el sujeto, ¿no? Incluso en la medida en que se identifica con yo, con lo que ya hemos visto, ¿no? Por tanto, a ese conjunto de las condiciones, de lo que en Kant eran las condiciones de la posibilidad, o la forma, o lo a priori, a ese conjunto, Kant no le llama el sujeto, Kant no le llama el sujeto, pero bueno, ha pasado a llamarse el sujeto desde el momento en que detrás de Kant viene un proceso que pretende convertir eso en todo, en uno todo, ¿no? Pretende convertir eso en uno todo. Y curiosamente luego, aunque esa conversión doctrinal no se acepte, sin embargo la terminología se mantiene, y entonces se le llama el sujeto a eso, ¿no? ¿De acuerdo? Se le llama el sujeto. Es decir, hoy sí se le llama el sujeto, incluso exponiendo a Kant, eso es incorrecto, pero se hace, ¿no? Hoy sí se le llama el sujeto, incluso exponiendo a Kant, porque lo que ha pasado por medio es que a eso se le ha atribuido la pretensión de ser uno todo, y ya hemos visto cómo efectivamente uno todo es identificado con sujeto, incluso en la acepción de yo frente a ello, incluso en la acepción de yo frente a ello, por cuanto hay esa conexión que Fichte nos ha hecho ver, ¿no? Entre que haya uno todo y que ese uno todo sea yo, ¿no? Bueno, por lo tanto, se ha conectado sujeto con esa palabrita kantiana que significaba en principio solamente la referencia a lo a priori del conocimiento, pero ya hemos dicho que enseguida pasa a significar la referencia a lo a priori en general, ¿no? Esa palabrita trascendental, ¿no? Trascendental, en Kant se refiere solamente a la referencia a lo a priori del conocimiento, pero enseguida, ya incluso antes de Fichte, pasa a ser la referencia a lo a priori en general, en que consiste que puede haber en general objetos, ¿no? Y a eso a priori, a ese en que consiste que puede haber en general objetos, se le pasa a llamar, como hemos visto, el sujeto, cosa que Kant no le llamaba, y se le llama el sujeto porque adquiere ulteriormente una pretensión que es la de ser uno todo, incluida la conexión de este uno todo con yo, ¿no? Lo cual quiere decir que se conecta trascendental con sujeto, ¿no? Trascendental con sujeto. Se conecta trascendental con sujeto frente a objeto. Se conecta trascendental con sujeto frente a objeto. De ahí que, bueno, Schelling, que está dentro de esta manera de hablar, al otro lado, al lado de la filosofía que expone todo, pero todo como determinación del sujeto, ¿no? Así como al lado que lo expone como determinación del objeto, ya hemos dicho filosofía de la naturaleza, ¿no? Al lado que lo expone como determinación del sujeto le llaman filosofía trascendental, filosofía trascendental. Trascendental aquí quiere decir del sujeto, lo cual visto desde el uso kantiano es una aberración, ¿no? Pero es una aberración que más o menos se nos explicaba en pocas palabras cómo se produce, ¿no? ¿De acuerdo?
Bueno, hemos explicado en pocas palabras cómo se produce y ha tenido que ser en pocas palabras porque nos estamos pasando del tiempo. Por lo tanto, volveré sobre esto, por lo menos sobre la parte final, mañana, ¿no? Y seguiremos mañana.